El intestino es un órgano maravilloso. Durante muchos años fue bastante como menospreciado y en realidad es la primera división o la auténtica, la más importante entre el medio externo y tu interior, porque vos comés, bebés y el intestino es quien decide qué pasa adentro ¿Qué se queda y qué se va? Y qué se va. Entonces, tiene que ser un órgano semipermeable, tiene que permitir que vos reabsorbas o absorbas en realidad las vitaminas, los minerales y los macronutrientes, hidratos, proteínas y grasas. Todo eso va a funcionar si está en condiciones de semipermeabilidad. Muchas veces a partir de lo que comemos lo convertimos en hiperpermeable. Yo siempre digo, pasa de ser como una pared a convertirse en un colador de fideos. Se llena de agujeritos y por todos esos agujeritos comienzan a pasar al torrente sanguíneo un montón de sustancias que deberían haberse ido de tu cuerpo. Polvo Podcast. Polvo Podcast. Hola Laura, ¿cómo estás? Bienvenida a Pólvora. Gracias, Juli. Muchísimas gracias por invitarme. Qué placer hoy poder tomarme el tiempo que necesitamos para hablar de algo tan fundamental como que tiene que ver cómo nutrimos nuestro cuerpo. Cómo nutrimos nuestro cuerpo. Y en este caso a mí me gusta hacer como unos, viste como dicen ahora, doble clic en todo lo que tiene que ver con los alimentos. Porque hemos hablado de suplementación, hemos hablado de aspectos de las hormonas, hemos hablado de cómo descansar bien, hemos hablado del ejercicio un poco, pero nunca nos pusimos a... Hay tanta confusión en este momento con el tema de qué comemos, cuándo lo comemos, qué cantidades. La gente está con un nivel de estrés por eso, por la exigencia de hacer todo bien. Absolutamente. Mira, vos ya dijiste dos cosas súper importantes. Primero, hablaste de nutrirnos y después de comer. Son dos conceptos completamente diferentes. Lamentablemente, en general, lo que hacemos es comer por angustia, por estrés, por soledad, por tristeza o para celebrar. Es un acto sociocultural, digamos, pero en realidad lo que debemos hacer es nutrirnos. Si hablamos de nutrirnos, hay dos grandes equipos, si querés. Están los macronutrientes, que son las proteínas, las grasas y los hidratos, y los micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales. Y eso es lo que necesitamos consumir y depende de la edad en la que estemos y del sexo que tengamos y de la etapa y de la actividad física, etcétera, lo que vamos a ir necesitando. No es lo mismo para todos y no es lo mismo a lo largo de toda la vida. Así que hay que ir acompañando. Y también es cierto que estamos, como hoy se dice, infoxicados. Hay demasiada información, demasiadas corrientes, todas fundamentalistas. Yo no adhiero a los fundamentalismos, creo que nadie es dueño de la verdad. La verdad es la de cada uno, es cómo te sentís y fundamentalmente los datos que arrojan los laboratorios. Es muy importante hacer el control de laboratorio para saber cómo uno está gestionando los hidratos, las grasas, las proteínas y la carencia muy probablemente de vitaminas y minerales, que es mucho más frecuente de lo que creemos. ¿Y por qué empezó? Hay algo que también hablamos de los fundamentalismos en general, con absolutamente todo y la hiperexigencia, porque tenemos información de todo tipo y entonces nos exigimos. Y yo el otro día tenía una reflexión con mi entrenador, le decía, yo no sé, estamos en un momento que estamos sobreanalizando tanto algo que en un principio es perfecto, que es nuestro cuerpo. Si hay algo que hizo la naturaleza, más allá de este planeta increíble y de los seres vivos que habitan y la maravillosa fauna y flora, porque todo es de una manera increíble, este cuerpito humano es un reloj maravilloso. Uh-huh. Entonces digo, hace falta comprender por demás todos los procesos de el hipotálamo, la mitocondria, no sé qué, digo, ¿se entiende el punto al que voy? Se entiende perfecto. El cuerpo es perfecto, es verdad, y tiende a la salud. El tema es que lo obstaculizamos cotidianamente. Y lo que vos decís es maravilloso. Sería fantástico que sea un acto natural comer y que no estemos intelectualizándolo tanto. El problema es que no es natural y lo que nosotros creemos que son decisiones conscientes son decisiones completamente manipuladas. Uh-huh.
fundamentalmente por la industria, que lo que quiere es que comas. Y entonces tenés hordas de ingenieros en alimentos que lo que buscan es que los alimentos sean más adictivos, más sabrosos, con sabores más intensos, que vos no puedas parar. Entonces eso y el estilo de vida súper acelerado que tenemos hace que terminemos tomando malas decisiones. Por mi parte, yo explico mucho, yo voy bastante a esto que vos decís de quizás intelectualizar, no desde ese lado, sino desde que la gente pueda comprender por qué comemos y para qué comemos, y de ese modo poder sostener buenas decisiones cuando enfrente tenés toda la industria, ¿no? Sí, pero ¿qué vino más? Ni un exceso, o sea, siempre lo mismo, el equilibrio. Pero ¿qué vino más? El tema de la industria, de empezar a atacarnos para que consumamos cada vez lo que a ellos les conviene que consumamos. Entonces nosotros, como seres humanos, nos despertamos y tratamos de entender para combatir a ese ataque, y entonces ahí viene la sobreinformación y la sobreanálisis. Yo creo que esto de la industria va de la mano también del ritmo de vida que tenemos y que buscamos que la alimentación sea algo para que no sea un tema, que no sea una preocupación. Que no nos lleve tiempo. Que no nos lleve tiempo, que sea una solución rápida. Entonces vienen los paquetes, los sachets, las latas, las botellas, y ahí es donde entran todos los químicos, los aditivos, los materiales, hasta de los envases que son perjudiciales para la salud, y donde ya se perdieron un montón de nutrientes. Sí. Por todo ese proceso de industrialización y de conservación. Entonces creo que todo va de la mano, siempre. Vos dijiste que no es lo mismo la alimentación. Vamos a la comida, lo que ingerimos, que sean plantas, animales, semillas, todo lo que, lácteos, lo que quieras, frutas, bueno, todo lo que ingerimos. Sacamos los suplementos un rato, todo lo que nos da la tierra. Cambia mucho si sos hombre y si sos mujer y en qué etapa de la vida. Me lo dijiste y está claro y es entendible, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa? ¿Cómo cambia o qué características puntuales tiene la alimentación de una mujer en peri o menopausia? O sea, convengamos que la menopausia es un día, entonces es peri o post. Y la perimenopausia puede comenzar 10 años antes. Exactamente. Muchísimo. Y ahí es súper importante empezar a tomar medidas, a implementar el acto de comer con conciencia, ¿no? Porque junto con la menopausia vienen un montón de otros cambios, algunos asociados a las hormonas y otros asociados al paso de los años, que hacen que nuestro cuerpo ya no funcione como antes. Nada funciona como hasta los 35, 40 años. Uh-huh. Entonces, si no acompañamos con conciencia todo esto, pueden aparecer, a partir de la menopausia, lo que se llaman comorbilidades. Quiere decir enfermedades o situaciones asociadas a algo en particular, en este caso asociadas a la menopausia, que puede ser el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, el hipotiroidismo, algunos tipos de cáncer, de enfermedades neurodegenerativas, es decir, mucho cardiovasculares, ni hablar, muchas situaciones producto del abuso que hemos hecho de nuestro organismo durante décadas y décadas y que ya no es el mismo, y que no está diseñado para vivir eternamente. Del abuso que hemos hecho décadas y décadas, que estábamos protegidas por los estrógenos, que es una gran protector. Se va el estrógeno y te quedas ahí con todo esto mal que hiciste. Exacto, se va el estrógeno, la progesterona, la testosterona. Nosotras también tenemos testosterona y es importantísima. Y todas estas hormonas tienen funciones no solo a nivel reproductivo y líbido, sino a nivel óseo, cardíaco, muscular, neurológico. Entonces, cada uno de todos esos ámbitos uh-huh. se va viendo desprotegido, por decirlo de algún modo. Y en tu consultorio, si vos tenés un público de mujeres, no sé, ¿tenés más hombres que mujeres? ¿Tenés más mujeres? Muchísimo más mujeres. Bueno, mujeres, que vamos siempre a los médicos y queremos saber y queremos mejorar, sí. Y estamos más informadas y nos metemos más en eso. Mujeres de 50, vamos a ponerlo, sí. Que es sacando todos los grandes males y las grandes enfermedades, saquemos Alzheimer, saquemos sí. problemas cardíacos y saquemos cáncer, saquemos los grandes cucos, porque para eso le podemos dedicar otra charla, pero los malestares, inflamación abdominal, más retención de líquido, más grasita abdominal, la digestión que cambia, que dormís. Esas pequeñas cositas que en realidad, si sumás muchas pequeñas, tenés una gran malestar. ¿Qué es lo que las mujeres, más allá de los calores, pues siempre se habla de los calores, pero sos nutricionista,
aparato digestivo. Pancita, aparato digestivo, nuestro primer o segundo cerebro. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que...? Sí, bueno, todo lo que acabas de decir define una malísima calidad de vida. Sumado a eso, en general, también fatiga, falta de energía, un estado de ánimo alterado, consecuencia de todo eso que vos acabas de describir y que es sumamente frecuente. El intestino es un órgano maravilloso. Durante muchos años fue bastante como menospreciado y en realidad es la primera división o la auténtica, la más importante entre el medio externo y tu interior, porque vos comés, bebés y el intestino es quien decide qué pasa adentro ¿Qué se va? y qué se va. Entonces, tiene que ser un órgano semipermeable, tiene que permitir que vos reabsorbas o absorbas en realidad las vitaminas, los minerales y los macronutrientes, hidratos, proteínas y grasas. Todo eso va a funcionar si está en condiciones de semipermeabilidad. Muchas veces a partir de lo que comemos lo convertimos en hiperpermeable. Yo siempre digo, pasa de ser como una pared a convertirse en un colador de fideos. Se llena de agujeritos y por todos esos agujeritos comienzan a pasar al torrente sanguíneo un montón de sustancias que deberían haberse ido de tu cuerpo. Y eso es el principio de muchísimos malestares. A nivel sistema inmunológico, vos pensás que del otro lado de tu intestino, pegadito, está el 80% de tu sistema inmune. Entonces, si vos permitiste que se llenara de agujeritos el intestino y lo atravesaran sustancias, lo primero que van a tocar es al sistema inmune, que va a responder generando malestar. Además, en el intestino tenemos la mayor proporción de microbiota, de bichitos buenos y malos que tenemos en todo nuestro cuerpo. Explícame, ahí hagamos un doble clic en microbiota. Okay. Todo el mundo habla de microbiota, nadie entiende, nadie se detiene a explicar qué cazzo es eso. Yo digo que somos un envase dominado por hormonas y bichitos, la famosa microbiota. La microbiota está conformada por bacterias, parásitos, hongos, levaduras, todos seres vivos que nos habitan y que hay de los buenos y de los malos. No existe no tener de los malos, siempre va a haber de los dos. El tema es que estén en equilibrio. Y vos vas a tener más de quien más alimentes. Los buenos comen fundamentalmente fibra y los malos azúcares. Entonces, una mala alimentación durante toda la vida privilegia a los malos. Y nuestra salud en gran parte depende de la microbiota. Vos pensá que la serotonina, por ejemplo, que es el neurotransmisor del bienestar, de la saciedad, la plenitud. Bueno, el 90% de la serotonina es sintetizada en el intestino. Si vos tenés un intestino con una mala microbiota, con inflamación, con hiperpermeabilidad, ya te va a estar faltando serotonina y contenta no vas a estar. Y vas a querer compensar comiendo y comiendo mal. Vamos, frenemos ahí de vuelta, serotonina, volví a repetir pausadamente, que ya lo hemos hablado, pero en esta charla me interesa que lo repitas. Okay. ¿Qué es lo que te da la serotonina? Sensación de bienestar, de alegría, plenitud y saciedad respecto a lo que comemos también. Ok, no tengo. Bueno, okay. Bueno, entonces hay que trabajar en recomponer la salud de ese intestino. Es de verdad el inicio de todo. Absolutamente de todo. ¿Qué alimentos? Estela, pongo otra mujer, yo no. ¿Qué alimentos le hicieron a Mana Estelita, que tiene 50, para que hoy tenga ese intestino agujereado? Bien. Bueno, fundamentalmente, las células del intestino tienen que estar pegaditas, como acabo de contar, para que sea solo semipermeable. Hay dos sustancias que rompen esa unión, que despegan ese cemento. Son el gluten, la proteína fundamentalmente del trigo, y acá el tema es que en Argentina y en gran parte de América el trigo ha sufrido tantas modificaciones genéticas que tiene entre 30 y 40 veces más gluten que en la época de nuestros abuelos. Entonces, no se trata de que es una moda de que el gluten hace mal. Hace mal por el tipo de industrialización que tiene. En Europa, por ejemplo, no tiene estas modificaciones genéticas. ¿Sí? Okay. Están prohibidas. Entonces, no es que el gluten en sí haga mal, sino que la cantidad de gluten que tiene el trigo en la Argentina y en otros lugares de Latinoamérica es 30 o 40 veces más que el trigo hace
30 años. Más que 30 años, ponerle en la época de nuestros abuelos. ¿sí? Ok, fue incrementando. Fue incrementando porque cada vez la ciencia en todos los sentidos avanza y bueno, fueron modificándolo cada vez ¿Para más. qué? ¿Para que dure más? ¿Para qué? Porque dura más, porque es más resistente al clima, a las plagas, porque el gluten hace que todo sea leudante, esponjoso, digamos, tiene un mejor rendimiento y porque además el gluten, aunque parezca una exageración, hay que decir, tiene 15 derivados del opio, 15 sustancias que hacen que vos cuando lo comes no puedas parar. 15. Sustancias opioides. ¿Sabes alguna? No. Pero el gluten, el gluten o el en de sí siempre. El de siempre. Lo que pasa es que cuando tiene entre 30 y 40 veces más gluten, tenés entre 30 y 40 veces más exposición a esas sustancias. ¿Y esas sustancias qué te hacen? El opio no que te poder hace. parar de comer. Claro, adicción. Exactamente. Y por eso también uno genera ese vínculo, por ejemplo, estás mal, querés comer harina, porque te aletarga el sistema nervioso, te calma, lo baja. Te calma el sistema ¿Entendés? nervioso comer Ahora, algo con gluten. Claro, pero te trae un montón de No, está clarísimo. inconvenientes. Vamos a la parte de por qué uno va. Digo, uno va porque por tiene eso, esa cuestión. entre otras cosas. Sí. Hay muchos mecanismos, te podría decir que es el más importante. Entonces, sintetizando y volviendo a tu pregunta, ¿qué hace que el intestino se vuelva lleno de agujeritos? El gluten del trigo al cual estamos sobreexpuestos. Porque ¿bien? hay en todos lados, aunque uno no piense, hay metido. Después vamos En a general, qué cosas sí. no tendrían que tener gluten y sin embargo le ponen para espesar, ¿no? Qué sé yo, Porque, algún yogur. exactamente, lo acabas de decir. El gluten aglutina, entonces funciona como un espesante y como un estabilizante también. Hasta el rímel de las pestañas puede tener gluten porque tiene el efecto ese de aglutinar, ¿sí? Así que realmente estamos en una sobreexposición. Y por otro lado, los lácteos tienen su proteína, que es la caseína, y hay un tipo de caseína, que es la caseína A1, que también tiene ese efecto inflamatorio y también produce esa separación de las células. Entonces, la raza de vacas que se usa mayoritariamente para elaborar lácteos, tiene esa caseína A1. En cambio, hay otras razas de vaca u otros animales como la búfala, la cabra, la oveja, que tienen caseína A2. ¿Ok? El gluten lo acabamos de hablar, me gustaría igual después ir a tocar algunos temas, porque para mí tiene también un aspecto emocional el gluten. ¿Qué pasa con el olor a torta de la infancia? Bueno. ¿Qué pasa con ese olor a factura? Hay algo de elevar de esto, hay algo que está sellado en nuestra memoria con algo que tiene que ver con el amor, la maternidad, lo hogareño. Está bueno meterse en esos ámbitos porque hay una asociación. ¿Qué madre que no te quería no te hacía una torta? Por supuesto, es algo absolutamente emocional. Pero ahí cagamos. Los aromas son muy emotivos, evocan emociones, todos los aromas. Pero ahí cagamos porque nos está llevando todo eso emocional a un mecanismo de recompensa. Vos estás mal y olés eso y inconscientemente buscas sentirte querido y cuidado por tu mamá. Hogar, casa, calor, cariño, amor, bla, 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 mamá, ¿no? Exactamente. Pero justo vamos ahí, ahí y que nos lleva a algo que nos hace daño. Bueno, por eso ahí la información y no la sobreinformación puede servirte como herramienta para deconstruir quizás ese mecanismo que funciona en piloto automático. Vos no lo registrás, te pasa. Yo sí lo registro, pero es muy difícil desarmarlo. Claro, es dificilísimo. Porque además, vamos a ser, al menos yo, honesta, son deliciosas las harinas. Entonces, es difícil. Y es un alimento económico. Entonces, pasa por muchos lados esto de el sobreconsumo de harinas. Bien. Ok, volvamos ahora al tema de los lácteos, que estabas diciendo la caseína. La vaca holando-argentina, no sé de dónde más se saca leche acá, de cuál tiene la caseína esta A1 que es nociva. Perfecto. ¿Qué pasa con los lácteos deslactosados? Ok, un tema es la proteína, como acabamos de mencionar, y otro es el hidrato de carbono que tienen los lácteos, es decir, su azúcar, que es la lactosa.
Muchísimos de nosotros, por no decir la mayoría, a partir de que nos comenzaron a salir los primeros dientes, fuimos perdiendo la capacidad de sintetizar lactasa, que es la enzima digestiva que digiere la lactosa. Entonces, a partir de ahí, puede que en mayor o menor grado nos vayan cayendo mal los lácteos, por esa lactosa que no podemos ya digerir. Entonces te generan gases, inflamación, distensión. Es otra cuestión. O sea, la caseína, que es la proteína, te inflama a un nivel imperceptivo. Vos no te das cuenta de que las celulitas están separadas. Ahora, la lactosa sí te das cuenta porque te dan gases, se te hincha la panza, por ahí tomás algo, tomás leche y decís, a mí en el consultorio me pasa, tengo una panza de 7 meses de embarazo después de haber consumido. Yo tomo un café con leche Claro. y siento que comí algo, que comí. Exacto, porque no tenés ya esa enzima, porque además, a partir de los 50 años, vamos perdiendo la capacidad de sintetizar también enzimas digestivas, ácido clorhídrico, vamos perdiendo la capacidad de sintetizar muchas cosas, no solamente estrógenos, progesterona y testosterona, ¿bien? Entonces, nos empieza a caer peor la comida, que es algo que vos mencionaste antes, ¿sí? Cuando la leche es deslactosada, en realidad, no es que le sacaron la lactosa. La lactosa es un azúcar conformado por 2 azúcares mucho más pequeños, como si fuesen así unidos. Lo que hacen es separar esa unión, entonces vos tenés 2 azúcares mucho más pequeños, no vas a tener el problema digestivo, pero, o sea, no vas a tener gases y distensión, pero esos 2 azúcares se absorben mucho más rápido y entonces el azúcar en sangre sube más rápido, es decir, es más hiperglucemiante. La leche deslactosada te sube la glucosa más rápidamente. Y ese es uno de los puntos que más tenemos que cuidar en la menopausia. A nivel nutricional te diría que son 2 grandísimos temas. Uno, cubrir el aporte de proteínas, porque la pérdida de masa muscular a partir de los 35 años es inexorable. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a frenar eso? Porque en gran parte de eso depende nuestra longevidad funcional saludable, de nuestra masa muscular. Bueno, aportando la materia prima, que es la proteína. ¿Bien? Entonces tenemos que cuidar muchísimo el aporte de proteína. Y por otro lado tenemos que bajar el consumo de hidratos de carbono. Los hidratos de carbono se dividen en 2 grandes grupos. Los azúcares, lo dulce, es decir, desde el azúcar hasta el exceso de fruta es perjudicial. Y por otro lado tenemos los almidones, donde entran las harinas y el trigo con todo lo malo del gluten, pero también todos los cereales, todas las legumbres, los tubérculos como la papa, la batata. Y eso no quiere decir que son el enemigo y que hay que erradicar todo lo que acabo de mencionar. Pero tampoco hay que consumirlo como nos enseñaron, hasta a nosotras en la universidad, nos crearon el concepto de que eran la base de la pirámide nutricional y definitivamente no es así. Entonces, bueno, entender que en esta etapa necesitamos menos porque también se enlentece nuestro gasto. Si vos antes para vivir con 1000 calorías funcionabas, ahora te alcanza con 600. Es decir, por dar un ejemplo, no son números reales, sí. Con 400 te van a estar sobrando y van a ir a sobrepeso, ¿entendés? Sí. Entonces, la verdad es que necesitamos menos. Okay. Entonces, no podemos comer como antes y tenemos que privilegiar los nutrientes que están en riesgo. Ahora vamos de vuelta. Entonces, los lácteos y cuáles son los lácteos que tienen menos de esa caseína. Ya sé, me dijiste del búfala, etcétera, pero de la vaca, ¿hay algún queso que tenga menos caseína? No, al contrario, en el queso la caseína está exponencialmente multiplicada porque en líneas generales podríamos decir que para hacer 1 kilo de queso se usan 10 litros de leche donde la lactosa se fue, pero la caseína se concentró. Bien. Okay. Entonces, hay marcas de leches de vaca que tienen este tipo de proteína y de todos modos tampoco quiero crear pánico. O sea, no es que a todo el mundo esta caseína le va a hacer mal. De lo que se trata es de que uno sea capaz de observarse, ¿no? Y si, por ejemplo, una persona tiene gases y distensión, bueno, por ahí la lactosa le está haciendo mal. Y si una persona tiene dolores articulares, musculares, o se hace un laboratorio y en el laboratorio salen algunos valores de tiroides mal, bueno, ahí sin lugar a duda hay que trabajar con el tema de la caseína. Y sacando esos 2 extremos, yo diría que lo que hay que tratar de hacer es quizás no consumir tanto lácteo como nos dijeron que era importantísimo. Pero por eso digo, la gente que le gusta, a mí creo que no hay nada que me guste más que
queso derretido. El queso derretido, cuando haces unas berenjenas a la parmesana, es muy difícil empatarlo. Te diría que es de lo que es imposible, no difícil. Es difícil reemplazarlo. He comido en Nueva York un lugar vegano que tenía un queso que no sé dónde, no sé si son peores, te digo. Muchas veces son peores. Bueno, yo sé que acá hay una marca que vende unos quesos que son veganos y que dicen que son mucho más nocivos que los quesos reales. Porque para parecerse al producto original tienen tantos aditivos que termina siendo perjudicial. Bueno, volviendo. Entonces, ¿hay algún queso que si tenés ganas de comer un queso, vamos a concreto, ¿hay algún queso, algún queso duro o algún queso quizás más parmesano? Yo sé que los parmesanos, los quesos más duros tienen más grasas, tienen, no sé, más calcio y tienen menos lactosa quizás. Exacto. Y no sé, ¿es mejor eso o no? Si el problema pasa por la lactosa, sí, por supuesto que es mejor. Si el tema pasa por la caseína, lamentablemente es peor. Da igual. Ok, ¿cómo analizamos si nuestro problema es la lactosa con este tema específico o la caseína? ¿Cómo llegamos a ese dato? La lactosa la sentís rápido, lo que vos decís, tomaste el café con leche y sentís que fue contundente. Sí. En cambio la caseína pasa más, ¿sabés por qué? También por los mocos. El cuerpo, las mucosas de nuestro organismo muchas veces, ante la agresión de una sustancia, fabrican una película protectora, moco. Entonces, muchas veces la gente que tiene rinitis, sinusitis, otitis, broncoespasmo, niños que hacen asma, broncoespasmo permanentemente, sacás los lácteos y al sacar esa caseína que provocaba la formación de moco, ya está, solucionado, no toman más antibióticos. Okay. Ese chico que por ahí tomaba 8 veces por año antibiótico. ¿Bien? ¿Qué reemplazo del lácteo se puede hacer? ¿A qué nivel es la pregunta? ¿A nivel gourmet o a nivel nutricional? ¿Qué me estás preguntando? A nivel pasarla bien, a nivel tomarte un café con algo. Bueno, a ver, el café es fácil dentro de todo porque vos podés tomar una leche de almendras, una leche de coco o intentar conseguir estas otras leches que hoy en día, no en los supermercados, pero en las dietéticas, y estamos repletos de dietéticas, vas a encontrar leches de búfala o leches de vaca raza Jersey, por ejemplo. Jersey es. Ahí estamos diciendo un dato que no, Jersey. Claro, exactamente. Mis almas, ¿dónde están las Jersey? ¿Dónde pastean? Pastean donde el dueño quiera que pasteen. No necesitan una condición particular. Hay marcas que tienen, trabajan con Jersey. Exactamente. Que tienen una leche un poquitito mejor que las muchísimo mejor porque no son producciones masivas, está todo mucho menos industrializado. Es más agroecológico y además tienen esta proteína que es menos agresiva. Entonces, si vos tenés problemas de tiroides, si vos tenés problemas de rinitis o de alergias, aunque sea de piel, si vos tenés dolores articulares o musculares, sin duda yo te aconsejaría que evalúes qué tipo de lácteo estás consumiendo. Si no te pasa absolutamente nada, bueno, quizás podés seguir. Ok, pero quizás estás dañando un poquito el intestino. Sin quizás duda, ahora no tengas nada. Claro, buenísimo no va a ser nunca. Perfecto. ¿Sí? Entonces, está muy bien esta diferenciación que hablamos de la lactosa y de la caseína, me parece muy bien. Pero mi pregunta era, ¿dónde ves que tiene la caseína mal? ¿En qué valor de laboratorio? Y por ejemplo, el tema es la medicina tradicional en general no pide laboratorios, son completamente diferentes. Entonces, nosotros en medicina integrativa pedimos siempre anticuerpos antiperoxidasa y anticuerpos antitiroglobulina. Sí. Bien, que tienen que ver con tu tiroides. Sí. Porque la tiroides, a nivel proteico, la estructura proteica de la tiroides es parecida a la proteína caseína A1 y a la proteína gluten. Entonces, el mecanismo es consumiste gluten o caseína o lácteos. Sí. Entraron al cuerpo, armaron los agujeritos, atravesaron el intestino, se chocan con ese 80% del sistema inmune que tenés ahí. Sí. El sistema inmune los detecta como algo que no debería haber ingresado y que es malo, los ataca. Y como la tiroides se parece, ataca también a la tiroides. Y ahí vos comenzás con una tiroiditis de Hashimoto, que es el 80% de los hipotiroidismos en los casos de mujeres. Si vos esto no lo sabés y continúas consumiéndolo, con el correr de los años o décadas, seguramente termines en un hipotiroidismo. La tiroiditis es
tu cuerpo fabricando estos anticuerpos, se genera inflamación de la tiroides, tiroiditis, inflamación. Si no parás, vas a pasar a un hipotiroidismo. Y si continúas sin parar, molestando a tu sistema inmune, podés comenzar a hacer otras patologías autoinmunes muchísimo más complicadas y difíciles Graves, de tratar sí. que un hipotiroidismo. Entonces todos deberíamos hacernos anticuerpos antiperoxidasa y antitiroglobulina. Porque Sí. si están, quiere decir que claramente esos lácteos y el gluten te están haciendo daño. Sí, claro, prestar atención a Claro. eso para prevenir si vos Sí. no estás con molestia, si estás con molestia más aún. Exacto. Qué maravilla. Bueno, escúchame una cosa, Laura. Entonces nos quedamos con la alimentación de una mujer de 50 años en menopausia, peri, post. Hay que aumentar el consumo de proteínas para proteger todo el sistema. Nuestro cuerpo en general, Es proteína. proteína, más proteína. Exacto. El colágeno, o sea, somos colágeno. Según con qué asocies el colágeno, tenés hueso, tenés ligamento, tenés arterias, tenés pelo, uñas o piel. ¿Sí? Y el Sí. colágeno es proteína. Proteína. Más vitamina C. Claro. Los huesos, entonces la matriz del hueso es proteína, es colágeno. Los músculos son proteína. Si te falta colágeno, comienzan a envejecer también las arterias. Y ahí es donde el colesterol puede volverse nocivo. Cuando Si a vos las te falta arterias- colágeno en las arterias y si te sobra azúcar, vos empezás a utilizar al colesterol para tapar como esas grietitas que se le van armando a las arterias, y a ese colesterol se le puede pegotear azúcar, pegotear calcio, y ahí comenzás a fabricar la placa de ateroma. Pero el culpable no era el colesterol. El problema era que le faltaba colágeno a esas arterias y por eso envejecen y por eso se inicia toda esta cascada problemática. Sí. ¿Sí? Entonces, proteínas imprescindibles. Imprescindible. ¿Y alguna otra ingesta de, bueno, las fibras? La fibra, por supuesto, porque la necesitamos para favorecer el tránsito intestinal, la necesitamos para alimentar a esa microbiota buena que nos va a ayudar tanto. La microbiota buena fabrica no solo serotonina, fabrica vitaminas, es imprescindible. ¿Bien? Así que fibra, por supuesto que sí. Las grasas tan maltratadas históricamente no son todas iguales. Están, por supuesto, las grasas malas, que no son malas, son malísimas. Y están las buenas e imprescindibles. Innecesarias. Por sí, ejemplo, que sí. son esenciales. Cuando a un alimento se lo denomina esencial, quiere decir que es esencial consumirlo porque nuestro cuerpo no puede fabricarlo. Y por ejemplo, el omega 3 es una grasa esencial. Si vos no lo consumís, tu cuerpo no lo puede fabricar. Exacto. Y es importantísimo como antioxidante, como antiinflamatorio. Bueno, por supuesto que los vegetales, ¿no? Por su propiedad de aportar sustancias antiinflamatorias y antioxidantes. Bien, así que yo privilegiaría la conciencia sobre cubrir proteínas, que las mujeres muchas veces no lo hacemos. Yo no llego nunca. Claro, las mujeres creemos que comiendo la ensaladita... No, aunque comas huevos, no Claro. no alcanza. Exactamente. Entonces es todo un desafío. ¿Sí? Es un al tema cual muy hay que prestarle complicado. atención. ¿Bien? O sea, recordar que comemos para que nuestras células estén nutridas, no para estar contentos o porque estamos tristes o para sacarnos un problema de encima. Entonces, yo no digo sobreinformación, muchísimo menos perfección ni fundamentalismo, pero sí conciencia. Poner conciencia ¿Qué en el tema? acto Porque de la comida comer. está tan asociada con el amor. La tenemos asociada, no es de esta generación, está tan asociado al recibir, Pero al pensemos- compartir, sí, pero- al celebrar. Está la comida en todos los ámbitos. Y no Sí. es de la última fase industrial, viene de hace mucho tiempo. Es verdad, viene mucho también de era el momento de compartir y tiene que ver, hemos pasado como humanidad muchísimos momentos de De grandes hambruna. carencias. Claro. Entonces, bueno, esto de... El pedazo de pan sí, es o como de- está asociado, ¿no? A te doy algo, te doy cariño, te doy un pedazo de pan. Exactamente, exactamente. Pero bueno, pensemos el amor, reversionemos el amor en cuanto a su función también de autocuidado y de cuidado para las próximas generaciones.
O sea, en mi casa mis hijos al principio se quejaban todo el tiempo y decían que les daba vergüenza invitar amigos y porque no había nada rico, como dicen ellos. Y hoy muero de amor cuando veo que tienen 20 y 22 años y o me preguntan cosas o los amigos los ven comiendo y entonces piden turno conmigo. Está buenísimo. Los chicos también están cambiando. Están con mucha conciencia. Y son nuestra posibilidad de un mundo mejor, realmente. Sí, están con mucha conciencia. Bueno, Laura, muchísimas gracias. O hay que resignificar como a veces lo hacen en otros países de golpe que arman la lanchera y tiene pepino. En Inglaterra yo me acuerdo que iban mis hijos al colegio y era pepino, zanahoria, no sé qué, y de golpe, viste, no estaban acostumbrados. Excelente. ¿Viste? Como desde chiquitos que yo me acuerdo que mi mamá siempre me daba una manzana para ir al colegio. Y para mí la manzana es como ese acto de amor, ¿no? De cuidado. Porque era esa manzana limpia que me daba mi mamá. Me acuerdo una vez estaba comiendo una manzana y me la patearon y me acuerdo que me agarró una angustia. No me olvido de esa imagen. Claro. Pero es que es así, ¿viste? A mí no me daba un sándwich, me daba una manzana. Maravilloso. Hay una frase, ¿no? An apple a day keeps the doctor away, ¿no? Exactamente. No sé si es verdad, pero en su momento era eso en vez de lo otro. Comparativamente es absolutamente cierto. Qué maravilla, ¿no? Que en una manzana sí. que uno pueda comer, si uno tiene conciencia de qué loco, agarrás una zanahoria y te la comes sola y es dulce, es rica, saciadora. Es un milagro de la vida. Bueno, de eso se trata, de comer alimentos y no productos. Es decir, lo que te ofrece la naturaleza, sin ir a todo, como decíamos antes, agroecológico, biodinámico, orgánico, no. Pero por lo menos los productos, las cosas que te ofrece la naturaleza. Y te ofrece alimentos, te ofrece pescados, aves, vacas, corderos, vegetales, frutas, cantidades industriales, frutos secos, semillas, cereales, buenos aceites, cereales, legumbres. Eso te ofrece la naturaleza, no los subproductos. ¿Bien? Y ya con eso tenemos muchísimo. Bueno, me quedé con la manzana que me regalaba mi mamá. Muy bien. Me la patearon y todavía me acuerdo. Pero era muy, muy consciente mi madre. Era, no entendés. Y acá estamos, ¿viste? Comiendo brownie con crema de chocolate cada tanto cuando me agarra la angustia. ¿Qué vas a hacer? No, vamos. Bueno. Se trabaja. Está todo día a día. Todo día a día, porque estamos todo el día expuestos a todos los productos. Sí. Entonces, esto no es decir el lunes que viene o el mes que viene, esto es todos los días. Todos los días es una lucha. Un montón de horas por día que vos tenés que volver a la intención y el compromiso con vos mismo. Sí, es señora. así. Gracias, Laura. Un placer enormísimo. Gracias. Chao.